para describir un campo electromagnético. Son dos cantidades bastante sencillas. Y sin embargo resulta más fácil y comprensible presentar estas dos cantidades en el marco de un líquido en movimiento y no en el caso de los campos magnéticos y eléctricos en movimiento. De hecho, así pasa normalmente al principio. Uno explica cosas eléctricas con analogías hidráulicas. Sin embargo, conforme van ustedes ganando información en el conocimiento de la electricidad y del magnetismo, la situación se va invirtiendo. Y llega el momento en que ustedes entienden también los campos electrodinámicos, que empiezan a explicar los problemas mucho más complicados del agua en movimiento en términos de los problemas electrodinámicos, ¿no? Yo me supongo que ustedes todavía no están muy adentrados en la electrodinámica y entonces en esta parte resulta más útil pensar en la analogía de la hidrodinámica. Entonces, por ese motivo les quiero presentar estos dos conceptos en el marco de la hidrodinámica y dentro de lo que se pueda, pues alcanzar a aplicarlos a algunos problemas de electrodinámica. La electrodinámica es, desde luego, uno de tantos nombres que tiene la electricidad. La electricidad originalmente era un campo del conocimiento y había otro campo del conocimiento llamado el magnetismo. Y estos dos campos del conocimiento eran independientes. Y un buen día se encontró que la electricidad y el magnetismo, pues en realidad eran una sola cosa, no dos diferentes. Y entonces se empezó a hablar de electromagnetismo, ¿no? Y cuando uno dice electricidad, piensa uno en electromagnetismo. Pero bueno, los desarrollos posteriores del electromagnetismo son tan extraordinariamente interesantes que fue necesario ponerle un nombre más rimbombante para que la gente sintiera un poco de pasión por el asunto que estaba estudiando. Y entonces, pues hoy día se habla de la electrodinámica, ¿no? Sin embargo, quiero decirles a ustedes que son tres nombres para exactamente lo mismo: problemas eléctricos. Déjenme entonces plantearles a ustedes el primer problema conectado con un fluido. Este problema es suficientemente sencillo y pues permite analizar las cosas con cuidado, ¿no? Déjenme entonces pintarles a ustedes. Podríamos empezar con tienen ustedes una olla con agua. Si quieren pensar así en grande, en lugar de pensar en una olla, pues piensen en un tinaco. Si quieren ustedes hacer ciencia microscópica, entonces piensen que eso que tienen ahí es una micropipeta. ¿Qué piensan ustedes utilizar para introducir alguna medicina o algún fármaco en algún organismo unicelular, ¿no? En fin, la escala la escogen ustedes. Yo por lo pronto quisiera analizar el problema de colocarle aquí en la parte inferior un tubito. Ese tubito pues básicamente es una salida por donde yo quiero que toda el agua se vaya para afuera, ¿no? Creo que no es muy remoto pintar aquí unas cuantas líneas. Y estas líneas que yo les estoy pintando básicamente representan el movimiento del agua. Desde luego yo no estoy pintándolo con toda la precisión que debería hacerlo, ¿verdad? La velocidad del agua varía de un punto a otro y luego encima de eso ustedes saben que representamos la velocidad con un vector y yo lo que he pintado son rayas, ¿no? Entonces aquí hay algún asunto que quizás convenga poner en claro, ¿no? Permítanme ustedes, voy a quitar por un momentito estas rayas y quiero colocar aquí, en donde termina el tubo, quisiera colocar
me gustaría decirles una superficie matemática, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Bueno, pues yo me imagino que hay algo ahí en la punta. Y quiero analizar lo siguiente, ¿no? Miren, déjenme colocar esto. Imagínense que coloco una coladera en la punta. Una coladera de malla muy fina. Las coladeras tienen un montón de hoyitos. Y cada hoyito tiene una cierta superficie. Y yo lo que quiero es caracterizar el paso del agua por estos hoyitos. Y entonces, quizás me gustaría decir, yo quiero hacer el análisis en 2 instantes de tiempo, muy cercanos entre ellos. Imagínense que tenga yo aquí una basurita. Eso que les acabo de pintar es una basurita, es un puntito, ¿verdad? Pero esa basurita está soportada en el agua. Si yo me espero un instante de tiempo, esa basurita va a avanzar con el agua y va a llegar quizás hasta la puerta, ¿no? Déjenme pensar que esta basurita hace este desplazamiento, está desde aquí y alcanza a llegar hasta la salida en el intervalo de tiempo que estoy considerando, ¿no? Déjenme pintarles aquí que esto ocurre al tiempo igual a 0 y esta otra que está acá ocurre al tiempo t más delta t, pero t era igual a 0, así que esto es igual a delta t. ¿Cuánto vale delta t? No sé, piensen ustedes podrían elegir un segundo, quizás un segundo sea muy grande, pero entonces utilicen milisegundo. En fin, depende del fluido que estén ustedes analizando, si toman un tiempo más grande o más pequeño, ¿no? Esta distancia que yo les he pintado a ustedes, que va desde aquí hasta acá, pues déjenme llamarla D. Esta distancia es D. Y entonces, de este dibujito, ustedes podrían decir más o menos cuál es la velocidad de esta partícula que tienen suspendida en el líquido, ¿no? Ustedes podrían escribir simplemente velocidad igual a la distancia entre el tiempo que le toma a esa partícula llegar desde donde lo pinté hasta la punta del tubo, ¿no? Y a partir de ese momento yo debería ya considerar que ese punto que ha sido arrastrado por el agua está ya fuera del tanque, ¿no? Yo quisiera que noten ustedes que todas estas partículas que están junto con ella van a hacer aproximadamente el mismo desplazamiento. Todas van a recorrer esa distancia d, ¿no? Y entonces ahora sí ya quiero preguntarles, ¿cómo podría yo caracterizar la cantidad de agua que está saliendo de este tanque? Y entonces, pues miren ustedes, toda el agua que se encontraba aquí adentro, toda el agua que se encontraba ahí dentro al tiempo 0, un tiempo delta t después, ya no está dentro, ya está afuera. Vamos a ver cuánto es eso, ¿no? La cantidad de agua que tengo aquí acumulada, pues básicamente va a ser la distancia por la sección transversal del tubo. Llamen ustedes A minúscula la sección transversal del tubo. Y entonces tienen D por A. Y este es el volumen de agua que estaba dentro, pero que a estas alturas ya está afuera. Y entonces vean ustedes, déjenme voltear el volumen es igual a la distancia D, pero la distancia D es igual a V por delta T, V por delta T multiplicado por la sección transversal. Y luego, si yo tengo ganas de saber qué tan rápido va, pues este volumen lo voy a dividir entre el tiempo que le toma salirse, ¿no? Vean ustedes, lo divido entre el tiempo que le toma salir, pero también divido este lado, ¿verdad? Y notan ustedes, se cancelan la delta que tengo arriba y la delta que tengo abajo.
Y entonces vean ustedes, este resultado es simplemente V por A. El producto de V por A me caracteriza qué tan rápido está saliendo el agua de este tanque, ¿no? Normalmente este producto que está acá, al menos tiene dos nombres, ¿no? Si ustedes platican con un físico, el físico va a decir, es el flujo del vector V. Si ustedes platican con un ingeniero, en lugar de hablar del flujo del vector V, el ingeniero normalmente dice, es el gasto. No sé por qué le dicen el gasto, pero bueno, en fin, digo, pues es la terminología y eso entiende uno y el otro. Se trata de lo mismo, pero con dos nombres diferentes, ¿no? Vean entonces ustedes, yo quiero utilizar la terminología de los físicos, yo soy físico, pero ven ustedes que el flujo del vector V, que yo lo podría representar así, déjenme utilizar la letra Φ. Esta es la letra Φ mayúscula, que tiene el valor de la F de flujo, por eso la estoy representando con una Φ. Y yo le podría poner aquí un subíndice, porque tengo ganas de hablar del flujo del vector velocidad, y el flujo del vector velocidad, pues lo quiero definir como V por A. Como ustedes verán, no es una fórmula muy difícil, ¿no? La idea es muy sencilla. Todo lo que tengo que hacer es multiplicar la velocidad por la sección transversal. Déjenme todavía regresarme acá, ¿no? Acuérdense que yo les había puesto aquí una coladera. Aquí está la coladera. Aquí viene el tubo. Como ustedes notarán, estoy haciéndolo un poquito más grande para que podamos ver los detalles de lo que tengo, de lo que está pasando allí, ¿no? Y noten ustedes que, les decía, vamos a dividir esto, vamos a ponerle una coladera. Por favor, utilicen una coladera matemática. Es decir, no hay ninguna coladera allí. Se están ustedes imaginando las rayitas. Son rayitas que describirían ustedes con ecuaciones. De tal manera que tienen ya dividido toda la salida de este tubo en una malla. Y entonces lo que tienen aquí, por ejemplo, en este cuadrito, pues en este cuadrito tienen el vector velocidad del agua que pasa por ese cuadrito. Y vean ustedes que si yo multiplico el vector por este cuadrito, voy a tener V por A subíndice I. Y este subíndice pues se refiere a el área del cuadrito I-ésimo. Hay muchos cuadritos, ¿no? Si la malla es muy fina, podría haber 10, 100, 1.000.000 de cuadritos, ¿no? Y las áreas de estos cuadritos no tienen por qué ser iguales. Si su malla es perfecta, pues sí serían iguales. Sin embargo, puede ser que su malla no sea perfecta. Entonces vamos previendo que las áreas de los diversos hoyitos no son iguales. Lo que sí les puedo decir a ustedes es que si sumo las áreas de todos estos cuadritos, debería obtener el área de toda la abertura, ¿no? Y ahora permítanme hacer una consideración, ¿no? Si yo sumo el producto de la velocidad por cada uno de estos, por las áreas de cada uno de estos cuadritos, entonces yo lo representaría de esta forma, ¿no? Tengo que sumar, y así represento normalmente que voy a hacer una suma. Sumo desde el cuadrito número 1 hasta el último cuadrito que tengo ganas de llamar N. Sumo sobre todos los cuadritos. Si ustedes utilizaron una malla muy burda, a lo mejor hay 3, 4 cuadritos nada más. Pero a lo mejor han tomado una malla muy fina y hay allí del orden de 1.000.000 de cuadritos, o 1.000.000 quizás. En fin. Bueno, ustedes saben que la V está multiplicando todas las áreas, entonces esto sería igual a la velocidad que multiplica la suma de las áreas. La suma de las áreas desde igual a 1 hasta n no es otra cosa que el área de todo el hocico de este tubo, de todo
Déjenme poner eso. Esto es igual entonces a V por A. Porque A es la suma de estas áreas chiquitas. Y me van a decir, bueno, pues eso ya lo habíamos escrito, ¿no? No, miren, yo tengo ganas de proponerles a ustedes un cambio muy importante. Porque en este problema que está aquí, con este y con este, yo estoy suponiendo que esta velocidad en este cuadrito es igual que la que está acá. Y también es la misma que acá. Y la misma que acá. Todas tienen exactamente la misma velocidad, la misma dirección. Y es este detalle que yo tengo ganas de reparar. O sea, me gustaría proponer una cosa que sea sensible a que la velocidad cambie de un punto a otro. Entonces, por eso, ahora me quiero imaginar un problema en que en lugar de que tengamos esto, tengamos una cosa de este estilo, ¿verdad? Imagínense nuevamente la boca del tubito. No le voy a poner muchos cuadritos para terminar pronto. Y entonces vean ustedes, en este cuadrito que está cerca del centro, la velocidad es muy grandota. Sin embargo, en este cuadrito que está cerca del tubo, la velocidad es chiquita. Y es que la velocidad del agua, conforme uno se acerca a una superficie fija, cambia, ¿no? Y se va haciendo pequeña, y el agua que está en contacto con la pared del tubo no se mueve. Bueno, entonces, en este problema que yo les planteo a ustedes, la velocidad ya no es igual en todos los cuadritos. Y entonces ustedes ya no pueden, en lugar de esta expresión van a tener esta otra. Va a ser la suma desde I igual a 1 hasta N de B subíndice I por A subíndice I. Y esta es la expresión que yo les quiero proponer, ¿no? Sin embargo, esta todavía tiene un defecto. Quiero señalarles a ustedes el defecto, de tal manera que les quede a ustedes claro el problema que tengo que resolver, ¿no? Imagínense ustedes lo siguiente. Me voy a olvidar en un momento del tubo, pero aquí tengo la malla. Es esta coladera matemática que tengo ganas de que tengan ustedes presente. Y entonces, pues vamos a dibujarle algunos cuadritos. Ahí está, no le puse muchos. El problema que les quiero plantear a ustedes es que el agua, en lugar de ir en esta dirección, es decir, perpendicular a la malla, pues ahora no resulta perpendicular. Déjenme, por ejemplo, esta es la malla, ¿no? Déjenme simplificar la malla y se las pongo aquí. Es la malla de perfil. ¿Sí? ¿Me siguen? Y entonces el problema que yo les planteaba acá era una situación en la que el agua era perpendicular a la malla. Se movía perpendicularmente a la malla. Bueno, yo lo que les quiero proponer a ustedes es que en lugar de que suceda esto, va a suceder esto otro. Y ya vieron ustedes, ahora está inclinada la velocidad. Si yo me pusiera a hacer lo que hice acá, con mi distancia d y el tiempo delta t, quizás me pondría yo en una de estas flechas y me regresaría hasta acá de tal manera que esta distancia sea d. ¿Sí? Y esto ocurre con una diferencia de tiempos entre 0 y delta t. Nada más que por favor vean ustedes, ¿no? Si el agua, en lugar de tener este movimiento, tuviera este otro, el agua de todas maneras saldría, nada más que con una velocidad más pequeña. Por favor, noten ustedes, esta flecha es más chiquita que esta, pero esta la he colocado perpendicular
y esta que está acá no es perpendicular. Y yo lo que quiero es caracterizar la cantidad de agua que pasa por la malla. Y para caracterizar el agua que pasa por la malla, yo me doy cuenta que debo utilizar esta y no esta. Voy a repetir el dibujo todavía una vez más, ¿no? Miren, aquí está la malla y tengo aquí una basurita que he colocado en el agua y la basurita sigue este movimiento. Ven ustedes que he atravesado la malla, esta malla matemática que estoy pensando. Sin embargo, noten que este movimiento se puede descomponer en uno perpendicular en la malla y otro paralelo a la malla. Y el movimiento paralelo a la malla no acerca a esta basurita a la malla, la mantiene a una distancia constante. Mientras que este otro movimiento, efectivamente sí acerca la basura a la malla y pues va a ser el movimiento que en última instancia se encargue de que el agua se salga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No debo considerar esta flecha, sino debo considerar esta. Esta es la que saca el agua y debo tomar esa componente, ¿no? Miren, déjenme todavía pintárselas más porque ahora vamos a tener que hacer un análisis trigonométrico. Ahí está la flecha. Y la quiero completar con la flecha horizontal, una flecha horizontal, y luego este pedacito de flecha vertical. Y noten ustedes que a mí me hace falta que este ángulo sea un ángulo recto. Y desde ese momento se ven ustedes que pueden ahora utilizar sus conocimientos de trigonometría. Si conocen el valor de la hipotenusa, entonces pueden calcular el tamaño de los catetos. Vamos a ver entonces. A mí me hace falta tomar en cuenta el ángulo que hace la velocidad con la perpendicular a la malla, ¿no? Vamos a trazar una perpendicular a la malla. Esta es la perpendicular a la malla. Déjenme llamarla N. Y le voy hasta poner una flechita. Lo de la letra N viene de que es una recta normal. Por eso le ponemos una N, ¿no? Y entonces yo lo que tengo que hacer es medir el ángulo entre este y este vector, y ven ustedes que si yo prolongo esto, este ángulo va a ser este mismo. Entonces yo puedo caracterizar esta dirección mediante este ángulo. Déjame llamarlo θ. Y entonces veríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerle a este lado, lo llamamos B. Este que está acá, la parte de arriba, pues es la componente que saca el agua del tanque. Pues déjenme llamarla W. Y esta que hace que el agua camine paralelamente, pues déjenme llamarla simplemente Z. Y entonces pueden ustedes ver que en el dibujo he puesto pues las tres dimensiones de un triángulo rectángulo. La letra B, la velocidad, es la hipotenusa. La W es la componente que a mí me interesa porque es la que saca el agua. Y la Z, por otro lado, es la componente que a mí no me interesa, ¿verdad? No me interesa porque esa no saca el agua del tanque. Y entonces, en este caso yo definiría el flujo como el producto de W por A. Es la velocidad por el área. Es la expresión, la que yo les propuse originalmente, ¿no? Nada más incluyo la parte útil de la velocidad, esa parte de la velocidad que saca el agua del tanque, ¿no? Y desde luego, ustedes pueden ver aquí que W, que es el cateto opuesto, que el cateto adyacente entre la velocidad, pues es el coseno de θ. Es la trigonometría elemental, ¿no? Y entonces vean ustedes que W es igual a B por coseno de θ. Y esto
lo puedo colocar aquí. Y entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser B por A por el coseno de teta. Y entonces esta formulita que teníamos acá, que nada más sirve cuando la velocidad es rigurosamente perpendicular a la malla, la puedo ya expresar para una velocidad arbitraria, ¿no? Y entonces en lugar de esta expresión tendría yo una cosa de este estilo: la suma de todos estos términos, V A coseno de teta, nada más que estos tres numeritos, los tres, dependen de qué hoyito esté yo tomando en esta malla. Entonces conviene que le ponga yo un subíndice I para identificar que pues estos son números que dependen de en qué hoyito esté yo parado, ¿no? Vean ustedes, ya puedo incluso pensar que aquí la velocidad vaya para acá, aquí no tanto, aquí va para adelante y acá va un poquito para arriba. Y entonces ya estoy tomando en cuenta que de un punto a otro de la salida cambia el vector, cambia su tamaño y cambia su dirección. Y entonces la expresión que yo les propongo a ustedes para el flujo es esta. Este es el flujo del vector velocidad. Esta es la suma desde I igual a 1 hasta n. Esta expresión que yo les estoy proponiendo aquí no se la van a encontrar ustedes muy a menudo en los libros. No se la van a encontrar muy a menudo en los libros porque este tipo de cosas se calculan de una manera directa con una técnica muy elegante que utilizamos en física, ¿no? Y esta técnica muy elegante es utilizar las integrales, ¿no? Ustedes sí se van a encontrar, en lugar de esta expresión, se van a encontrar ustedes esta otra. En lugar de suma, le ponen ustedes la integral. Y entonces lo que van a integrar es el producto de la velocidad por el coseno de teta por el diferencial de área. Y esto lo extienden a toda la superficie de la malla. Así se la van a encontrar ustedes. El significado es este. Digo, el cálculo de integrales es una cosa maravillosa que les permite a ustedes hacer estas sumas que pueden tener millones de términos con una rapidez extraordinaria. Pero digo, si ustedes no han aprendido cálculo integral, pues no se preocupen. Pueden proponer una suma de este estilo y hacer un programa para que la calcule su computadora. Su computadora está para hacerle todos los mandados, ¿no? Todo lo que tienen ustedes que aprender a hacer es enseñarle a la computadora qué es lo que ustedes quieren que haga para que lo haga. Este entonces es el llamado flujo del vector velocidad. Ahora quiero pedirles a ustedes que tratemos de generalizar este concepto que acabamos de ver con una malla, ¿no? Yo les dije una coladera, ¿no? Y me gusta el ejemplo de una coladera. Nada más que la coladera tiene un defecto, ¿no? El defecto que tiene es que es una superficie abierta. Miren ustedes, déjenme dibujarles una coladera, ¿no? Se las voy a pintar de perfil. La coladera es una cosa así, ¿no? Aquí está el soporte, que es un alambre gordo, y luego aquí viene la malla, aquí está el soporte gordo, y luego aquí está el mango, ¿no? Y aquí tienen ustedes la coladera propiamente dicha, ¿no? Se las he pintado de perfil. Ahora, por favor, vean ustedes que si yo estoy aquí, yo podría llegar acá sin cruzar la malla. Vean ustedes. Dejo por afuera, ¿verdad? Y yo tengo ganas de extender este concepto que yo les propuse aquí a una superficie, pero incluir el caso de una superficie cerrada, ¿no?
Si la superficie es cerrada, pues es la misma suma. Nada más que normalmente cuando ustedes trabajan con integrales, entonces le ponen una cosa en la integral que les recuerda a ustedes que se trata de una superficie cerrada. ¿Qué se le pone? Ah, pues miren ustedes, se oye feo, pero eso es lo que le hacemos. Lo que hacemos es embarazar la integral. ¿Sí? Les voy a enseñar a embarazar una integral, ¿no? Ahí está. Le ponen ustedes una pelotita y con eso ustedes están dando a entender que van a calcular, extender su integral a toda una superficie cerrada. Pero ahora vamos viendo qué significa una cosa de este estilo. Yo les propuse a ustedes el problema del agua y es indispensable ahora ver qué significa esto en el caso de este problema, ¿no? Y entonces vean ustedes, yo puedo poner, ahora necesito una coladera, pero la coladera está cerrada, no es una pelotita, es una pelotita. Y yo puedo sumergir la pelotita y la podría sumergir acá, ¿no? Perdónenme que no les pinte yo la malla, ¿no? Imagínensela. Y entonces yo podría calcular esta integral aquí. Y ahora díganme ustedes, ¿y si yo hiciera eso, qué obtendría? Ya, estas se las estoy pasando a ustedes, así que me voy a esperar a que me den la respuesta. Desde luego, pueden pensar, por favor pongan la pelotita esta, la pueden colocar aquí, o la pueden colocar acá. Recuerden, esta es una pelotita matemática. O sea, no estorba para nada el agua. Ustedes la están pensando, ¿no? Se la imaginan para hacer ese cálculo. Yo lo que les pido a ustedes es que calculen el flujo del vector velocidad a través de esta superficie cerrada. Ahora, ya han visto ustedes que he dibujado una pelotita, ¿no? Pero a mí, ¿quién me pide que sea una pelotita redonda? Por ejemplo, yo podría haber tomado una cosa de este estilo. Ahí está. Es una superficie cerrada de todas maneras. Agarran ustedes una bolsa de hule, la inflan, y ya que la tengan, pues eso es una forma posible. Es una forma posible de la superficie que les quiero proponer, ¿no? Y esa podría tener forma de plátano, ¿verdad? En fin, imagínense usted cualquier superficie. Sumerjan esa superficie en el seno del fluido y calculen la integral. Ay, jole, Dios mío. Olvídense, no la integral. Calculen ustedes esta sumita. ¿Cuánto les da? Acuérdense que estoy sumergiendo la pelotita en donde hay agua. Si esta pelotita la pusiera acá y me interesa el vector velocidad del agua, pues ahí la velocidad vale cero en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría? Pues me daría cero. ¿Por qué? Porque el vector velocidad del agua vale cero en todos los agujeritos de la malla. Bueno, ya no la voy a colocar aquí afuera. Ahora la coloco aquí adentro. Aquí, por ejemplo. Y acá, pues, el agua prácticamente no se mueve, ¿no? Sí hay agua, pero la velocidad del agua allí es cero porque no se mueve. Entonces, calculo mi suma y vuelve a salir cero. No. Ahora, por eso precisamente me estoy llevando la malla, no aquí, ni acá, sino acá, por donde está pasando todo el chisguete, ¿no? Si quieren, pónganle ustedes, para que la vean más emocionante, bien podrían poner que esto sea, pues, una presa, ¿no? Échanle 100 metros de altura, ¿no? 100 metros de altura de agua y aquí le hacen un agujerote, digamos un agujerote de 3 metros, ¿no? Y aquí colocan ustedes su malla, su pelotita, la superficie cerrada que les propongo.
Y entonces el agua entra por algún lado, sale por otros. Vean ustedes, si yo lo coloco aquí, y esta es la presa que les digo, el agua entra con mucha violencia, ¿verdad? Pero con mucha violencia. Y sin embargo, de este lado sale con más violencia. ¿Cuánto da la suma? Nadie me va a decir, me va a frustrar. ¡Cero! Tanto le entra por un lado que le sale por el otro. Da cero, efectivamente. Bueno, qué buena estuvo esa sorpresa. Pero ahora vamos a seguir, vamos a dar un paso más allá, ¿no? ¿Qué les parece si en lugar de hablar del flujo del vector velocidad del agua, ahora hablo del flujo del vector velocidad del aire? Ahora tengo ganas de ver el flujo de la velocidad, del vector velocidad del aire, ¿no? Y entonces yo podría nuevamente pensar en esto. Es más, yo tengo ganas ahora de considerar una pelotita. Esta sí la quiero esférica, rigurosamente esférica para simplificar el cálculo. Entonces vamos a pintar mi pelotita. Aquí está la pelotita. Abusados, es una pelota matemática. No tiene masa. No estorba el movimiento del fluido. En este caso no estorba el movimiento del aire. Está sumergida en el aire. O sea, yo tengo aire en una cierta cavidad y allí en esa cavidad he introducido mi pelotita matemática. Es más, vamos a hacerlo más emocionante, ¿no? Supónganse que en lugar de aire es una mezcla de estas que ustedes colocan en un carburador, digo que colocan en los cilindros de un motor, es decir, una mezcla de gasolina con aire. Está bien mezcladito, ¿no? Acá tengo en todo esto, tengo una mezcla de aire con gasolina. Mezcla de aire con gasolina. Y yo de alguna manera, déjenme introduzco aquí un cable. De hecho ya vieron que puse dos cables, ¿no? Pues meto dos cables y le mando una señal de una diferencia de potencial. Supónganse que le mandamos unos 3.000 volts, ¿no? 5.000 volts. ¿Qué pasa? Bueno, pues muy sencillo. Salta una chispita que va de aquí a acá. ¿Y qué le pasa? Pues detona la gasolina. Y entonces se produce una onda esférica que crece desde el punto donde se creó la chispa, crece la burbuja. No le va a pasar nada a la superficie matemática, porque esa nada más la tenemos en la cabeza, ¿no? Va a pasar la onda a través de la superficie matemática. Y entonces, por favor, noten que en este esquema va a venir una onda y aquí una partícula que estaba aquí sale despedida en esa dirección. Y una que estaba aquí sale despedida en la dirección radial, ¿no? Y eso le pasa a todas, ¿no? Vean ustedes. Yo les he pedido a ustedes que consideren una esferita. He supuesto implícitamente que la mezcla gaseosa de gasolina con aire es bien homogénea en todos lados. De tal manera que yo he producido una chispa en el centro de esa burbuja, de esa coladera, y entonces se produce una onda de presión que mueve, que pone en movimiento todas las partículas de este producto explosivo, ¿no? Que es la mezcla de gasolina con aire, ¿no? Y entonces vean ustedes que en todos lados la velocidad es rigurosamente perpendicular al elemento de superficie. Es decir, en todos lados el ángulo θ vale 90 grados, el coseno,
Perdón, no. Este ángulo es casi es cero, ¿no? Porque en todos lados es perpendicular, ¿no? Entonces, ese ángulo θ vale 0, el coseno de 0 vale 1, y entonces esta fórmula que está acá se transforma en esta otra. Es la velocidad por el diferencial de área. Y vuelve a ocurrir lo que teníamos acá, ¿no? Como la velocidad es la misma para todas, la saco de la suma. Bueno, pues ustedes saben que las propiedades de la integral es que esto es igual a b por la integral del área, y esto, el área de toda la esfera, pues va a ser 4 veces pi por el radio de la esfera al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esto me va a dar 4 pi por r cuadrada por la velocidad, y no da 0. No da 0 como en el caso del agua, ¿verdad? Porque aquí en el agua le echábamos por un lado y la sacábamos por el otro. Mientras que aquí vean ustedes que por todos lados sale. Y eso la hace muy diferente, ¿no? Yo quiero decirles a ustedes que ambos problemas están bien planteados, ¿no? Lo que hace diferente un resultado al otro es el campo de velocidades. ¿Cuál es el campo de velocidades? Vean ustedes, aquí tenía yo velocidad que entra y de este lado tengo velocidad que sale. Mientras que en este otro, yo les he puesto en todos lados un campo de velocidades que en todos lados sale. Por eso allá está un número positivo. Y por eso allá efectivamente se está saliendo el aire de esa superficie matemática. De repente le digo calcetín, ¿verdad? Pero desde luego, para que sea el calcetín hace falta cerrarlo, tiene que ser una superficie cerrada, ¿no? Pero bueno, este es el concepto que les quería yo presentar a ustedes y que está conectado con el flujo de un vector. El concepto es este. Esta es la cantidad, así se calcula, y cuando ustedes sepan más matemáticas, van a poder reemplazar esta suma por esta expresión que normalmente es más sencilla y más fácil de trabajar, ¿no? Pero mientras no sepan más, pues con esto ya tienen ustedes una idea de cómo caracterizar el flujo de un vector en el interior, a lo largo de una superficie, ¿no? Yo les he planteado el flujo, aquí en este caso, de una superficie cerrada. No es indispensable que sea cerrada, puede ser una superficie abierta. Bueno, como desde luego no tengo ganas de que se me vayan ustedes así nada más, sin aprender algo, pues déjenme proponerles una de las 4 leyes de la electrodinámica. La electrodinámica tiene 4 leyes y una ley de fuerzas. Les voy a dar ahorita 2 leyes de la electrodinámica que se expresan en términos de flujo. El flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada dividida entre epsilon 0, que epsilon 0 es una constante de la naturaleza. Esta es la ley de Gauss. Ley de Gauss. Y va otra ley de la electrodinámica. Repito, solamente hay 4 leyes, ya les dije una. Va la segunda. La segunda ley de la electrodinámica es que el flujo del campo magnético es igual a 0. El flujo del campo magnético siempre es 0. Se comporta, si quieren ustedes, como el agua, que tanto entra por un lado como le sale por el otro, ¿verdad? Mientras que el flujo eléctrico tiene fuentes. La fuente es la carga. Así como aquí la fuente, pues era la fuente del movimiento originalmente, era la explosión producida, ¿no? Bueno, a ver, allí, ¿qué es lo que está sucediendo con la puerta abierta? Se me olvidó su superficie, su pelotita, ¿verdad?
Déjenme calcularles esta. Les voy a decir cómo se calcula, ¿no? Yo creo que ya no va a dar tiempo de presentarles la otra, ¿verdad? Así que vamos a dejarlos bien preparaditos con una sola cosa, ¿no? A ver, ustedes saben que la ley de Coulomb establece la fuerza entre dos cargas, ¿no? Y esa ley dice que la fuerza es igual a una constante, aquí voy a poner la constante, por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Y lleva una constante, y esa constante hay quien la pone con una letra K, y es la versión viejita. Es buena, ¿no? Pero es la versión viejita, o la versión más moderna, y en lugar de escribirla como K, se pone como 1 entre 4 pi epsilon 0. Me van a decir, qué caprichoso. Sí, es caprichoso, pero esta es la versión moderna, y créanme ustedes que resulta útil escribirla de esta forma, ¿no? Esta es entonces, pues, la versión moderna del tamaño de la fuerza que se aplica entre dos cargas eléctricas, ¿no? Acuérdense ustedes que el campo es igual a la fuerza entre la carga, ¿no? Si la divido entre la carga 1, pues va a ser el campo producido por la carga 2. De tal manera que en estas condiciones el campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. Aquí era 12 por Q2 entre R cuadrada, ¿no? Y entonces yo estoy pensando en una carga, ahí está la carga. Esta es la carga Q2. Y ahora le voy a poner su malla esférica, centrada en la carga Q2. Voy a pintar una pelotita, tiene que ser esférica. No me va a salir esférica, pero por favor, con eso de que es matemática, pues ustedes le corrigen todos los defectos, ¿no? Ahí les va. Ahí está, aquí está ahí está. Eso fue más o menos una esfera, ¿no? Es una esfera, es una malla. Imagínense quizás, si han visto las medias de mujer, pues agarran una media de mujer y la extienden sobre una superficie esférica, y eso ya está lleno de cuadritos y toda la cosa, ¿no? Bueno, y entonces vamos a calcular el flujo de este vector aquí. Ahora, esta distancia que está acá es R minúscula. Eso me permite calcular el campo desde aquí hasta acá. El campo va a ser ¿no? Pero a mí me hace falta el campo multiplicado por el diferencial de área y calcular entonces esta suma que yo les proponía acá. Voy a escribirla de esta manera para que no se vea muy fea, ¿no? Entonces, en lugar de poner integral, pongo mi símbolo de sumar. Sumar sobre todos los elementos, ¿no? Pero aquí en esta suma del campo eléctrico, como nos mantenemos siempre a la misma distancia, vean ustedes, la R al cuadrado siempre vale lo mismo. Entonces esto va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q2 entre R cuadrada, que suma, aquí era la suma de las áreas de la malla desde igual a 1 hasta n, ¿no? Ya estamos con la media de mujer, así que es bien posible que eso tenga del orden de, ¿qué será? 3,000 hoyitos. Bueno, pues sumen las áreas de esos hoyitos, y eso les da el área de toda la esfera. ¿Y el área de una esfera es cuánto? 4 pi r cuadrada, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por, aquí no era Q cuadrada, era Q subíndice 2. Q subíndice 2, y sí es R cuadrada y no R2, así que miren lo que son las cosas, ¿no? Ahí va. Entre R cuadrada, y esta es el área total. El área es 4 pi R cuadrada. Y aquí cancelamos este 4 pi con y esta R cuadrada con esta, y entonces me queda la carga 2 entre epsilon 0. Por favor, comparen ustedes
estos dos resultados. Esa es la ley de Gauss. Ahora, acabamos de aplicar la ley de Gauss a una superficie muy sencilla, la superficie esférica. Les voy a pintar otra superficie cerrada también. Entonces, aquí tienen la carga Q2, ¿no? Vamos a ponerla acá, ¿no? Tienen aquí la carga Q2 y ahora le pintamos aquí una superficie. He tratado de dibujar un cacahuetote, pero cerrado, ¿no? ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico? Ah, pues me van a decir, no, pues hay que calcular esta suma. Nada más que, vean ustedes, aquí la distancia es pequeñita y al dividir entre un número chiquito al cuadrado da un número grandote. Mientras que el campo que produce acá tiene esta distancia grandota y entonces aquí va a dividir el número entre un número grandote y al cuadrado va a ser chiquito. Entonces la contribución aquí y la contribución acá no son iguales. Y la cosa se pone bien difícil. Bueno, pero el problema es el siguiente, ¿no? El flujo el flujo en toda esta superficie sigue siendo este. Desde luego, pues, el flujo del campo eléctrico es igual a Q2 entre epsilon 0. Esa es la maravilla de la ley, ¿no? Háganle ustedes lo que le hagan a la superficie, háganle lo que le hagan, siempre van a obtener ustedes exactamente el mismo flujo. Abusados, si al deformar su superficie, recuerden que es una superficie matemática, si al deformar su superficie matemática ocurriera que la carga queda fuera de la superficie, en ese momento cambia el flujo, porque el flujo eléctrico es igual a la carga total encerrada. Y si en estas deformaciones que tienen ustedes haciéndole a la superficie, la carga se sale o la dejan ustedes por fuera, desde el momento en que queda fuera y ya no hay ninguna carga dentro, pues desde ese momento el flujo eléctrico se anula por completo. Bueno, a ver, vamos bien. Les voy a poner todavía una más. No, ya no les pongo más. La verdad es que lo que me falta por explicarles, pues ahora tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Les voy a decir que la otra parte que tenía ganas de presentar hoy, y ya no hubo tiempo, así que lo vamos a dejar para alguna vez en el futuro, ¿no? Entonces, ahí les va el concepto. Digo, a lo mejor me lo siguen y lo podemos presentar así rápidamente, ¿no? Ahí va. Ahí les va. Otra vez vamos a empezar con una cacerola con agua. Ahora sí quiero que sea cacerola, no quiero que sea tinaco. Esta cacerola con agua, déjenme poner, esta es la cacerola, ¿no? La estoy viendo desde arriba, ¿no? Y se me presenta la siguiente dificultad. Quiero montarla en una mesa giratoria. Entonces esta cacerola, digo,